Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Bienvenidos a la conferencia Tareas a realizar, es Jobs to be done. El objetivo de este diálogo es exponer la metodología Tareas a realizar o Jobs to be done, donde se hablará sobre su historia, su definición y se brindarán ejemplos por parte de nuestro conferencista. El día de hoy nos acompaña Rafael Antonio González Vargas, quien es ingeniero industrial y especialista en diseño y desarrollo del producto, magíster en Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, es cofundador de la Asociación de Egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, de Capitalizando Datos SAS, de Alimentos Ancestrales Andinos SAS, es presidente y cofundador de Reúne. Entonces, Rafael, te doy la palabra y pues nuevamente a todos bienvenidos. Bueno, buenas noches. Entonces, sin más preámbulos, a lo que venimos vamos. El logo de nuestra asociación, Asociación Red de Egresados Empresarios de la Universidad Nacional de Colombia, abierta a todos los egresados, valga la redundancia, cualquier sede, cualquier carrera de la Universidad Nacional. Y pues vamos a hablar del término en inglés Jobs to be done, dado que es una metodología creada en Estados Unidos y que traduje de manera libre a tarea a realizar porque, bueno, significa trabajos, porque es un poco más amplio, ahorita vamos a ver el concepto, pero en el fondo lo que busca es identificar qué es lo que tiene uno que hacer. Y por eso lo coloqué así. Entonces vamos a hacer una presentación en su mayoría magistral. Pues abriré el micrófono con ciertas preguntas en ciertos momentos de la presentación. Y para preguntas podemos irlas colocando en el chat de la conversación o se podrán realizar al final de manera pues abierta, con micrófono abierto, y será el momento en el que las responderemos. Quise traer unos ejemplos muy cotidianos para realizar el diálogo en función también Rafael, se perdió el audio. Démosle unos segunditos a Rafael, parece que tiene un problema en la red. Ya volvemos. otra vez en línea, sí. Sí, señor. Listo, se cayó un momento. Entonces, les decía que... Disculpa, tienes que volver a presentar pantalla porque se perdió. Bueno, buen punto. Listo, ahora sí estamos presentando pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces nos habíamos quedado acá en la malteada y los que les comentaba es que el asunto es que uno debe llegar con la mayor profundidad posible a qué es en el fondo lo que se requiere satisfacer, ¿sí? ¿Cuál es esa necesidad o ese deseo que se busca resolver? Entonces, pues está el asunto de que a la larga no se compra un producto o un servicio o un producto-servicio como sería un restaurante y la comida, en donde uno no puede separar el servicio pues que le brindan el mayordomo, la persona de la cajera, etcétera, etcétera, de la comida en sí. Si la comida es mala, no vuelvo, pero si el trato es malo, tampoco vuelvo. Es un producto-servicio, es quizás el ejemplo más paradigmático. Hay productos puros, como decir, no sé, unos zapatos, unas botas, compro el producto.
y servicios puros donde pues pago por algo para que alguien lo haga, o una máquina o lo que sea. Pero en sí, independientemente de todo eso, lo que estoy tratando es de resolver un problema que obviamente tengo, obviamente no quiero tener. En función de eso se ha acuñado el término en inglés pain, en español dolor, respecto a esos problemas que son sentidos y que definitivamente necesito resolverlos. En el sentido, por ejemplo, de que si tengo una malteada, pues puedo esperar, ¿sí? Pues tengo sed, pero no me voy a morir por eso. Puedo esperar a llegar a mi casa. O puedo tomar un jugo, o puedo tomar algo diferente. Pero esa necesidad sentida que tengo que resolver ya es, y por eso el asunto de pain y que la traducción literal es dolor, es precisamente, y un buen ejemplo, un dolor de muela. Si tú tienes un dolor de muela, no te deja dormir, no te deja comer, no te deja hacer nada y eso lo quieres solucionar ya. Entonces, el objetivo es poder encontrar esas cosas sentidas que se tengan, comillas, que solucionar ya. De tal manera, pues uno en el mercado va a tener un mejor resultado. Pero mucho más antes está entender ese problema y cómo podemos encontrar oportunidades, ojalá innovadoras, pero no necesariamente, para resolver ese problema. Entonces, este es uno de los momentos que les decía de micrófono abierto, y teniendo esta imagen de la malteada, ¿cómo podría yo mejorar una malteada? Pregunto. Entonces, voy a comenzar, por ejemplo, el tamaño quizás. Entonces, bueno, la malteada y de hecho en el Super Size Me que está en inglés y mucho de lo demás, que muchas cosas vienen de la cultura norteamericana es, pues la malteada es buena, pero si fuese más grande mejor. Entonces, una manera de mejorarla sería hacerla más grande. No sé si podamos tener la participación de alguien, si quieren participar. Voy a dar un par de ejemplos y si no, pues seguimos adelante. Al parecer se perdió conexión otra vez. Ahí te escuchamos. Listo. Que es los problemas de la virtualidad. A veces las personas simplemente no desean participar y uno piensa que está solo. Por el chat, Jessica indica un paquete más llamativo en el que pueda verse la malteada. Es un buen punto. Entonces, ¿cómo mejoro la malteada? Que se me antoje más. Entonces, ahí veo simplemente el cartón, pero si fuese transparente, podría verla espumosa, podría darla de un color apetitoso y así sucesivamente. Llama más la atención. Una buena idea. Entonces, con eso en mente... Perdón, te interrumpo, Rafael. Andrés Felipe dice, una malteada energizante, una malteada con alto contenido de proteína, cualquier alimento saludable, entre comillas. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, lo de saludable. Ya hay un caso de éxito que tiene sus franquicias y todo lo demás, y que de hecho parte de su promesa de valor fue colocar cosas que no eran tan comunes. Entonces, que es una malteada con azaí, que es una malteada con otro tipo de cosas que llamaban la atención, y de cierta manera está involucrado ahí la cuestión como de funcional y otro tipo de asuntos. La parte importante de lo que han dicho es que nos permite evidenciar dos cosas. Uno, una función que no es necesariamente física, que es la cuestión de nutrición o la proteínico. Una función que no es necesariamente de producto como tal, sino una cuestión de llamar más la atención, que sea transparente, que se vea mejor. Y pues yo traje a colación una netamente a producto, es hacerla más grande, ¿sí? Esta es chiquita. Y esto nos lleva a que en primera instancia debemos definir, categorizar y organizar todas esas necesidades. En ese sentido, ¿qué puede ocurrir?
Hay muchísimos clientes y hay algunos que comparten necesidades con otros, hay algunos que se diferencian de diferentes formas, sea por edad, sea por ingresos, sea lo que sea, y ahí se nos generan como diferentes grupos que uno debe buscar la manera de acercarse, ya sea uno a uno o de manera conjunta. Tener productos realmente universales es algo bastante difícil, pero el asunto final es poder vincular esas necesidades definidas con un trabajo a realizar, con una tarea. Y vamos a ver en qué consiste esa tarea. Entonces, para desarrollar la conferencia, traje un ejemplo que para quienes hayan escuchado de la metodología antes es como comillas el caballito de batalla, es un ejemplo muy común, pero cuando estuve revisando, pues es muy común porque es muy bueno para lo que se quiere explicar. Entonces, si alguno lo conoce, espero le permita ampliar con lo que vamos a decir. Y entonces la cuestión es que yo puedo tener un cuadro que me regalan o que compro porque quiero verlo, me parece bonito, etcétera, etcétera. Y hay un problema, y es que el cuadro hay que colocarlo sobre una pared. Entonces la pregunta es, ¿y cómo coloco el cuadro sobre una pared? Ahí está la primera visión del asunto, porque pues uno ya tiene una cuestión preconcebida. El 99.9% de todos los cuadros están colgados en una pared con una puntilla que está atada con una cuerda a la parte pues trasera del cuadro, y no necesariamente. Y cuando uno va a resolver un problema en una empresa, y más cuando uno está emprendiendo, por ejemplo, pues se trata precisamente, o una de las lógicas es hacerlo de manera distinta, porque lo más probable es que si lo hagas de la misma manera, o tienes mucha competencia, o ya hay empresas que lo hacen mejor. Básicamente esos dos escenarios, aunque hay más. Entonces, generalmente la necesidad de innovación va por ahí, porque si lo haces igual, pues ya todo el mundo lo hace de esa forma. No te necesitaría, de cierta manera. Y ante ese pensamiento de cómo poner un cuadro sobre una pared, pues surge la necesidad o la intención de crear un producto. Y ahí estaríamos, pues así, en blanco. Porque pasar de esto a un producto no es tan sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente un inventario de cosas, un estado del arte, en este caso más un estado de la técnica, cómo se ha venido haciendo y por qué. Muchas veces no se hace de otra manera porque no hay mejor manera. Alguna vez hablaba con un amigo diseñador, estábamos comiendo hamburguesas y nos fijamos pues en el papel, incluso puede ser un plástico, que cubre la hamburguesa al momento de uno comérsela. Y pues le dimos vueltas, pero difícilmente va a haber algo más barato, difícilmente va a haber algo que cumpla mejor la función y difícilmente lo vamos a lograr de una manera más competitiva. Entonces eso está de cierta manera resuelto. ¿Puede cambiar? Claro, cambiar. Algunas empresas harán más grueso, lo harán impreso, lo harán de una forma, lo harán de la otra, unas triangulares, habrán cuadradas, habrán de papel. Pero en sí, la manera en que se soluciona no va a cambiar. Nadie se va a inventar unas pinzas para coger una hamburguesa y comérsela, por ejemplo. Entonces hay que pensárselo bien al momento de uno hacer algo, porque muchas veces uno ve situaciones que la tecnología o el modo de hacer no ha cambiado, pero es probablemente que no haya cambiado porque no hay necesidad de cambiar. En ese orden de ideas y pensando en un producto y pensando en la metodología, entonces vamos a empezar con una pequeña definición. Y es que el inglés job, esa tarea o ese objetivo, es un problema del cliente que necesita resolver o algo que necesita realizar. Pasar de un estado A a un estado B. Y en la mitad
está lo que nosotros colocamos para resolverlo. Entonces, el cliente necesita solucionar un problema en esta circunstancia. Sería como la lógica de la frase mínima que me permitiría enunciar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, en este caso sería, el cliente necesita colocar un cuadro sobre la pared y la circunstancia sería, por ejemplo, en la sala para verlo todos los días, por decir algo. Así las cosas, pues se recarga que el cliente no compra producto en el sentido de que si puede resolver ese problema de diferentes formas, pues va a comprar una o va a comprar la otra. No tiene que estar atado a un producto en particular. Él realmente lo que busca es solucionar su problema y requiere de un producto para solucionarlo. Se vuelve más un intermediario en su necesidad acá. O también, en el caso de un servicio, pues nos contratan para hacer ese algo. Entonces podrá suceder que si alguien no quiere, no tiene tiempo, no tiene herramienta, etcétera, etcétera, simplemente llame a alguien y le diga, haga un favor y colóqueme este cuadro en tal lugar. Punto. Sucede. No debe estarse limitado. Y así las cosas, pues coloqué esta, digamos, ahí de entrada para demostrar que no necesariamente el colgado significa colgado con una puntilla y que no necesariamente es la única forma. Entonces, si a mí me dicen cuál es un cuadro, yo podría pensar de esta forma. No sé, y abrimos ahí micrófono un poco, de qué manera piensan ustedes que se puede solucionar también el asunto. O por chat y me vas comentando. Me volví a sentir solo. Bueno. Por ejemplo, si un cuadro es muy grande, se puede recostar contra la pared. Si es suficientemente grande, pues no necesitaría estar necesariamente colgado, tiene que estar colgado. Buen punto. Generalmente uno no se imagina, pero si es un cuadro y vamos a ser exagerados en escala real, lo dejo contra la pared. Diego. Empotrarlo. Pegarlo. Empotrarlo. Entonces, empotrarlo implica abrir la pared y colocarlo ahí dentro. Chévere, no se cae. Pegarlo. Son opciones. ¿Qué más podemos ver? En el chat dicen, hay productos autoadhesivos que no requieren el uso de puntillas. Ajá, que sería de cierta manera pegarlo. Pero ahí hay una diferencia desde el punto de vista del diseño. El pegante, pues es la sustancia que va literalmente sobre el cuadro y sobre la pared. El adhesivo es un material entre los dos, puede ser una cinta, y eso le da connotaciones diferentes. Por ejemplo, si yo pienso en pegarlo, al momento de despegarlo, pues me quedará, comillas, un pegote del pegante. Pero si pienso en un adhesivo, me queda la cinta pegada y puede ser más difícil. Entonces, eso para ir pensando, uno tiene que ir pensando de cierta manera en las implicaciones. Y esto me permite hacer una aclaración. Generalmente, esta metodología de Jobs to be done, de tarea a realizar, no es una metodología que generalmente se use para ideación. No es una metodología tan creativa. Es una metodología más de proyección y de ejecución. Más en los términos, digamos, de argot, más que de diseño, que es de imaginarse cosas, es más de desarrollo, que es más de implementar cosas. Entonces, con esos ejemplos en mente, teniendo esta cuestión, pues tenemos otra, que es simplemente recostarlo así, pero como no es tan grande, pues colocamos una repisa para poderlo recostar. Y se ven ahí bonitos. O podríamos incluso
pues colgarlo, pero no necesariamente la pared, desde el techo. O podríamos incluso tener un pedestal y está así contra la pared, pero no en la pared. Entonces, el asunto del fondo es que la tarea a realizar es ver algo. Y para ver algo que quiero ver, que puede ser mi diploma de grado, puede ser una foto de la boda, puede ser un paisaje, pues tengo que colocarlo en un lugar donde pues lo quiera y la pueda ver, ¿sí? Pero no implica nada más. Y en ese sentido, sí la lógica es un poco libre en el sentido, digamos, creativo de ideación, pero no ideación respecto a cuál va a ser la necesidad, sino ideación respecto a cómo se va a resolver esa necesidad. Entonces, ahí tendríamos, digamos, otra opción. Y así las cosas, dentro de esas opciones, pues vuelvo al cuadro y esta imagen es interesante porque ahí no se sabe cuál fue la solución que se usó. Ahí ya está el cuadro y digamos que esa cosa blanca es la pared. De manera intuitiva respecto a estas opciones, pues vemos que no hay repisa, vemos que no está colgado, pero técnicamente no sabemos qué es. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Muchas veces cuando uno empieza a dar ese tipo de soluciones, ya se sesga por una solución. Entonces hay que dar la oportunidad a no sesgar y a desarrollar otras opciones. Porque habrá algunas que pues ya de entrada, digamos, se harán imposibles o muy costosas. Bueno, no pierdas el tiempo en eso. Pero habrá otras que no necesariamente, y no hay que matar esas opciones de entrada, porque ahí precisamente es donde puede estar la innovación. Entonces, la invitación es, sí, tenemos opciones, hacemos lluvia de ideas, hacemos muchas cosas, pensamos posibilidades, pero de cierta manera mantengamos la mente abierta y no matemos posibilidades. Acá voy a la clásica. Y voy a la clásica porque me permite desarrollar el ejemplo muy bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que puedo colgar el cuadro. Pero el asunto de colgar el cuadro es que no es simplemente colgarlo, porque no tengo sobre qué colgarlo. Entonces hay una cuestión lógica, incluso más, llamémosla, ingenieril, en donde uno dice, bueno, entonces si requiero hacer eso, ¿qué necesito? Necesito un hueco. Y si quiero hacer un hueco, ¿qué necesito? Necesito un taladro o una puntilla o un martillo. Y si es un taladro, tiene que tener energía. Y si es un taladro, tiene que tener una broca. Si es un martillo, pues bueno, él funciona con mi fuerza, pero necesito la puntilla. Pero la puntilla no necesariamente entra fácilmente sobre la pared. Necesito un lubricante. Y así sucesivamente. Entonces se van desglosando y se va mirando hasta último detalle qué implica. Hay una metodología muy sencilla que son en inglés 5W Education, que son las 5 preguntas. El W es porque la mayoría de las preguntas cuando se escribe en inglés tienen el W en alguna parte, no es más por eso. Pero el asunto es que si tú te preguntas varias veces, puedes lograr. Entonces, respecto a esas preguntas, pues hay 2 opciones. Una, te haces las 7 W question, que son cómo, dónde, cuándo, por qué, etc. Esas te dan todo el contexto. Pero para llegar a este tipo de metodología, donde busco la profundidad, la metodología es la de los 5 porqués, 5 whys. Entonces, uno pregunta, ¿y por qué quiere colgar el cuadro? ¿Y por qué lo quiere en ese lugar? ¿Y por qué no usa un taladro? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué la otra? Y cuando ya uno va decantando, llega al fondo donde muy probablemente está esa necesidad que finalmente la tarea a resolver es resolver esa necesidad. La necesidad viene a ser la tarea y que es lo que uno debe apuntar a resolver. Entonces, ¿qué sucede? Que esa tarea, tal como la hemos visto y que al comienzo estábamos visionando, pues no es solamente física.
Y acá es donde entra el diseño con toda su fuerza. Acá se señalan 3 variaciones. Es la netamente funcional, la emocional y la social, respecto a lo que sería la solución elegida, que es utilizar un taladro para poder colgar el cuadro, pero que no se limitan a estos. Entonces, la tríada del diseño es la función, la forma y el signo. Respecto a la función, por ejemplo, acá tenemos 2 taladros diferentes y los 2 van a cumplir la misma función. Respecto a uno y al otro, pues se ve claramente que uno es más grande que el otro. Uno podría pensar que uno es más potente que el otro, pero para efectos prácticos de colgar este cuadro, cualquiera de los 2 podría funcionar. Entonces, la función no es, si tomamos estas 2 opciones, lo fundamental, porque los 2 cumplen la función. La forma. En estos 2 casos, si se ve uno con detalle, la forma es muy similar. Hay un paradigma de diseño. Entonces tenemos un mango, que es este, y acá tenemos el mango. Tenemos una cabeza donde colocamos la broca, que lo tenemos también acá. Tenemos una forma de asirlo, de cogerlo, que está aquí también. Y solamente hay algunos detalles que nos implican una función diferente respecto a acá, que hay una guía, lo cual pues puede implicar que sea un trabajo más profundo, lo que sea, y que obviamente es más grande, lo cual nos implica, digamos, también una mayor robustez. Pero para colgar este cuadro, los 2 funcionan. Entonces, ¿qué entraría ahí a jugar en detalle? Muy probablemente la emoción o el aspecto social, o los 2. El signo, que es el significado y que tiene otras connotaciones, en este caso de cierta manera lo estoy evadiendo, porque esto obedece a una misma fábrica que tiene pues los mismos colores y todo lo demás, ¿sí? Pero podría en su momento jugar, y de hecho el proceso de diseño y todo lo demás, que las metodologías ágiles y un montón de herramientas y nuevas metodologías buscan hacer más corto, es precisamente porque es algo complejo, que tiene muchas aristas, y que si uno entrara con gran detalle en todas las etapas a realizarlas, pues tardaría mucho tiempo, y cuando uno tuviera un resultado, el resultado pues ya no sería útil. Entonces, dentro de ese orden de ideas y siguiendo la lógica de Just to be Done, vamos a centrarnos en una cuestión emocional y una cuestión social. Entonces, un valor social podría ser que me permite demostrar que lo puedo hacer por mí mismo. Permite, de cierta manera, cierto prestigio quizás. Uno está acostumbrado a la palabra prestigio, digamos, como en otros ámbitos, quizás un carro, algo mucho más notorio que algo que uno utilice de manera puntual, pero de todas maneras esto es un ámbito social. Entonces, no sé, con mi esposa, yo, macho proveedor, pude hacerlo, por dar un ejemplo trivial. Pero definitivamente el aspecto social está, y la cuestión es en explorar cómo se evidencia. Y la cuestión emocional de que esto lo puedo hacer, que me da confianza de que con este o con el que sea, lo puedo realizar. Y ojalá que me sirva para otro tipo de cosas, ¿no? Pues colocar un cuadro está muy bien, pero si es versátil, por ejemplo, mejor. Serían algunos de los aspectos que podrían salir a la luz de una solución como estas, que podrían ser muchos más, pero para efectos prácticos los vamos a dejar ahí. La cuestión funcional, en este caso la estoy dando por sentada, pero no quiere decir que no se tenga que desarrollar. Entonces hay unas cuestiones básicas de potencia, de velocidad, etcétera, para que esto pueda cumplir esa función. Lo estoy dando por sentado, pero al momento de tener algo totalmente nuevo, tiene que explorar e identificar cuáles esas necesidades funcionales y cómo suplirlas.
Así las cosas, pues hay que identificar qué obstáculos habrían al momento de poner ese cuadro sobre la pared. Y la cuestión es que si quiero colocar el cuadro y la opción es la que dijimos de ya colgarlo, pues harían diferentes opciones en el momento del taladro. Y una vez que el usuario no tenga el taladro, entonces pues va y lo compra, pero no necesariamente es económico. Entonces, este tipo de situaciones, si yo soy la empresa de taladros, pues ya sé que por una actividad muy puntual, las personas no lo van a comprar. Entonces ya debería pensar en algo. Porque si es solamente para colgar ese cuadro, pues puedo contratar a alguien que lo haga. O busco el pegante o busco las otras opciones. La otra opción podría decir que no quiere o que no puede usarlo. Y ese no puede usarlo, pues podría tener connotaciones tanto de edad como de movilidad, etcétera, etcétera. O el que no quiere, simplemente eso. Y no vamos a ahondar sobre eso, porque cuando uno no quiere y punto. Y hace pataleta, y ya, y se acabó. El usuario no tiene las condiciones adecuadas, entonces no tiene la broca, no tiene lubricante, o incluso tiene todo y no tiene el tornillo, no tiene el chazo. Entonces, cuando uno se fija en este tipo de cosas y va a ver este tipo de elementos que necesitan colgarse o colocarse contra una pared, no sin sorpresa, pues se va a dar cuenta que muchas veces ya tienen el tornillo que uno debería usar y que es el tamaño apropiado y todo lo demás, y además le enciman el chacito, para que no tengas problema. Porque se puede volver un asunto, y si bien eso no evitó la compra, sí te queda la mala percepción, la mala experiencia de usuario, y eso no es buena idea. Entonces, ¿parece trivial? No es trivial. Y el asunto, y quizás el más importante, es definir el criterio de éxito. Que como tenemos un caso muy común, muy sencillo para efectos prácticos, pues el criterio de éxito es que el cuadro esté sobre la pared. Punto. Sencillo. En otro tipo de aspectos, pues el criterio de éxito puede ser mucho más complejo, no necesariamente una sola función o un resultado que es el resultado, comillas, de otras acciones o actividades, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno tiene un proyecto, que quizás no es el caso, pero viene a colación, el criterio de éxito es que el edificio esté terminado. Punto. Perfecto, pero para hacerlo tengo que hacer microproyectos, otro tipo de cosas y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el criterio de éxito? Que yo pueda ver sobre la pared mi cuadro. Sencillo. Pero muchas veces no es tan sencillo, hay que dedicarle tiempo a eso. Definir exactamente qué se considera exitoso. Porque, por ejemplo, puedo ponerlo sobre la pared, pero en la noche ya está oscuro y no lo veo. ¿Faltaría el bombillo? No lo sabemos. Y la cuestión es que ese criterio de éxito puede variar según el usuario. Hay cosas tan triviales como colocar un cuadro que no tiene tanta complejidad, pero que otro tipo de cosas sí. Entonces acá tenemos un esquema de esto, está en inglés, aunque en español se diría igual, pero esto de manera completa sería user persona, que en español es arquetipo de usuario, no persona, por eso digo que está en inglés. Y si uno o la empresa o quien sea va a pues generar ese tipo de diseño, pues tiene que identificar quiénes son esos usuarios detrás. Y esa identificación va a quien lo usa, que es este caso, pero también podría ir a lo que se llama en inglés el buyer persona, que en este caso sería el arquetipo del comprador, que no es lo mismo el usuario al que lo compra necesariamente, aunque muchas veces pueden ser la misma persona, pero aún así hay diferencias de percepción respecto a cómo me comporto y qué busco cuando compro algo, a cómo me comporto y qué busco cuando uso algo. Así las cosas, siempre es bueno o es al menos interesante colocar una foto de cierta manera para hacerlo más real, para tener un imaginario más claro
y una descripción de esa persona. Y dada la metodología nos ayuda mucho a saber por qué lo quiere hacer, por qué no lo hace y de qué manera lo resolveríamos bien. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, vamos a describir ese arquetipo de usuario como una mujer de 32 años, no sé si sea mediana edad, quizás sí, algunos lo calificarán distinto, pero que trabaja, que tiene hijos, que maneja todos los días, probablemente va al trabajo y se preocupa por su salud. Y pues tenemos una foto típica que nos permite resumir al menos en gran medida esto. La edad, que maneja, de pronto que todos los días no, pero pues sabemos que maneja, y todo lo demás, y su aspecto, digamos, como que va al trabajo. ¿Y qué motivación tiene? Pues aprovechar su tiempo, ¿sí? Sentir que no pierdo mi tiempo. ¿Por qué? Pues porque como es una madre, una mamá, quiere pasar tiempo con su hijo. Y en función de eso también puede haber un rasgo personal de comer bien. Entonces, ¿qué barrera tiene? Pues que no tiene tiempo y tendría que hacerlo en el auto, por un lado, o otro tipo de cosas relacionadas con su actividad como mamá. ¿Y qué podría suceder? De acá nos estamos imaginando también que el niño va muchas veces, o la niña, con ella en su carro. ¿Y qué entonces es lo que quiere ganar? Seguridad, obviamente, ver a su niño feliz y sentir que aprovecha el tiempo. Entonces, ¿qué podría suceder? Acá pues tengo uno en blanco y la intención con este ejemplo trivial es desarrollarlo, pero este sí creo que no vale mucho hacerlo acá porque el ejemplo es muy sencillo, pero uno lo desarrollaría para el caso en particular. Entonces acá en soy podría decir soy un adulto profesional, ingeniero, que quiero colgar un cuadro para verlo en mi oficina, porque me gusta. Punto. Podría ser. Muchas veces uno empieza con cuestiones así muy sencillas, como la que acabo de nombrar, casi escuetas, y la lógica o la idea es que poco a poco, iterando, uno lo vuelva mucho más específico, pero no necesariamente largo. Entonces, este es uno muy bueno porque va muy al punto y es muy completo, pero no necesariamente quiere decir que tenga que escribir mucha prosa. Es la información que se requiera. Entonces, creo que acá está desarrollado este de aquí, que este es el arquetipo. Esta es ya el desarrollo. Entonces está resumido, pero este tipo de actividad, cuando uno ya lo coloca de esta manera, se genera como una frase que es de fácil recordación, que además es fácil de transmitir, de compartir con el equipo, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es tan casual y es muy útil este tipo de gráficos. Entonces, mujer de 32 años que conduce todos los días, 1 hora ida y vuelta, regreso a la oficina, quiere entretenerse durante el camino, sentir que hace mejor uso de su tiempo, incluso cuando maneja la oficina. Perfecto. Y eso, en teoría, deberíamos hacerlo para colgar el cuadro, pero obviamente una actividad tan puntual, pues no sería, digamos, la cuestión de qué hago todos los días, sino que resume a esos arquetipos de usuario que quieren colgar ese cuadro. Y así, pues lo que les vamos a decir al ejemplo clásico, que fue el elegido. Y acá me disculpo porque está en inglés, pero pues me pareció por un lado muy buen ejemplo y por otro, de cierta manera, pues es propiedad de ILTI y pues ponerme a la tarea de replicarlo tampoco me pareció como tan buena idea. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que pues ellos que se dedican a eso identifican de una manera muy amplia y precisa cuáles son
esas tres funciones, tanto de la tarea funcional como tal, tanto de la tarea social como de la tarea emocional. Y en función de eso se identifican las mayores y se desglosan de una manera apropiada. Entonces, si yo voy, y acá ya se está pensando de una manera más profunda, en que, por ejemplo, si yo soy un contratista y entonces contrato este tipo de herramienta para realizar mi trabajo, pues algo que puedo hacer es impresionar a mis clientes de que hago muy bien mi trabajo porque tengo una herramienta muy especializada para hacerlo. Y eso me hace sentir bien, etcétera, etcétera. Trabajo satisfecho, entonces realizo otro tipo de actividades y además dentro de lo funcional, pues ya entramos en muchas cuestiones muy detalladas de asegurar pues cuestiones de material, que no se vaya a dañar, etcétera, etcétera. Pero incluso acá me pareció interesante porque ya está tomando en cuenta las actividades o de cierta manera la necesidad propia de la empresa en la cual, como está diseñando esta herramienta, entonces ya piensa también no solamente en las necesidades de su usuario, sino en las necesidades de los distribuidores, etcétera, etcétera. ¿Qué tan buena idea es hacerlo de esta forma? Es buena y es mala en función de que puede, digamos, confundirse un escenario con el otro. Lo que yo haría sería generar estos diagramas por caso de uso. Entonces, sería cuestión de dejar uno para el arquetipo de usuario, para la mujer, para el hombre, para el que sea que compraste taladro, otro para la tienda, otro para lo demás. Quizás Silti lo tenga, muy probablemente, pero razones obvias quizás no lo publican. Y estamos viendo, digamos, es de manera general cómo podría utilizarse. Entonces les dejo, digamos, ahí la inquietud de que si van a seguir esto, pues profundicen más en ese sentido, porque 2 horas tampoco nos permite demasiado. Y acá, precisamente a ese no nos permite demasiado, es que el proceso o el mapa de ese trabajo, pues lleva a lo menos, o al menos de manera original estaba definido en 8 etapas, en las cuales paso a paso se iban tomando decisiones que van generando esas condiciones de lo que es el producto y cómo realizarlo. Entonces, pues hay una cuestión obviamente de planear, de seleccionar, de localizar, etcétera, etcétera. Pero eso sí, por elección mía, nos estamos enfocando mucho más en la cuestión conceptual de la necesidad de cómo resolverla, porque a la larga, y si somos precisos, pues esta metodología nos plantea estas actividades, pero habrá otras que presentan otras. Y uno a la larga dentro de la empresa o dentro del entorno que esté, pues termina muchas veces no usando una metodología específica, sino una propia de la empresa o combinándolas. Entonces, para tenerlo claro, obviamente, pues de manera ortodoxa, lo ideal es seguir como los pasos a pasos de cada una de las metodologías, pero en la vida del día a día esto puede suceder. ¿Qué tenemos acá claramente? Una cuestión más de diseño en la parte de arriba y de desarrollo en la parte de abajo, en donde identifico qué voy a hacer y en donde veo cómo lo voy a realizar. Y como se pusieron de moda toda la cuestión de lienzos, de hecho encontré muchos lienzos que no necesariamente son tan puristas al libro publicado originalmente, pero que nos permiten también ampliar el horizonte y también ver diferentes partes del proceso. Porque, como les dije, es un proceso, comillas, más bien largo, que uno busca de hacer de la manera más sucinta posible, bueno, más sucinta no, más rápido posible. El asunto también es que cuando tienes toda esa información, el motivo por el cual todos estos lienzos se volvieron tan usados es que te permiten condensar mucha información en un solo lugar, compartirla de manera fácil, entendible,
etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un lienzo en donde nos sirve para hacer entrevistas, para identificar ese trabajo a realizar, y lo dividimos en tres partes. Una cuestión de línea de tiempo, de identificar qué es lo primero que se ocurre, qué es lo que se hace después, etcétera, etcétera, lo cual nos puede hacer evidentes algunas cuestiones importantes. El otro asunto, pues ya cómo se realiza una actividad en el día a día que uno tendría que satisfacer. Entonces, cuál es el problema, si se va resolviendo mejor, cuáles son los hábitos que se hacen, etcétera, etcétera, sobre todo si uno está probando prototipos. Y tenemos lo mismo, una sentencia, una frase en donde nos permite resumir o identificar ese tipo de situación. Entonces, cuando, aquí está el ejemplo, digamos de uso, cuando viajo en bus, quiero contar suficiente espacio, así podré ir más cómodo, sin estrés y dormir cómodamente mediante el viaje. Que sería, nuevamente, el cuándo, situación, lo que se quiere hacer, que es la tarea, y el resultado de esa tarea. Otro lienzo. Este lienzo, volvemos a lo mismo, que es el core de la metodología. Entonces, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es la tarea que debo resolver? Y eso está en un contexto. El contexto muchas veces modifica la manera en que puedo resolver algo. Entonces, si lo vemos con la cuestión de acá que me pasé, sigue esta misma lógica. ¿Quién, en qué contexto y cuál es su resultado? Solamente que puedo de otra manera para especificar mucho más ampliamente cuál es el trabajo funcional, cuál es el trabajo social, cuál es el trabajo emocional y de cierta manera la necesidad básica cubierta, que acá se volvería el cuadro colgado. Uy, se me va a acabar la batería. Un momento. Listos, estamos a salvo. Y en función de esto, de esta combinación, puedo empezar a crear una propuesta de valor. ¿Qué viene a ser el cambio positivo que se ofrece en función de la mejora que se promete a ese comprador? Y esta propuesta de valor, para muchos de ustedes, pues estén familiarizados, puede ser, y digo puede ser porque no exactamente, pero es parte, o puede ser incluso de manera exacta, la propuesta de valor que está en un lienzo de modelo de negocios. Y de esa manera se va atando la metodología con las demás actividades de la empresa, en donde lo que busca es tener un producto con una propuesta de valor para satisfacer una necesidad y en función de eso, pues, vender, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro lienzo. Este lienzo va, como lo habíamos visto, a las diferentes fases y tiene algunas connotaciones, digamos, como más específicas. Están los trabajos emocionales, que ya sabemos, pero nos amplía sobre trabajos relacionados. Uno dice, ah, qué interesante, porque el trabajo funcional que uno va a realizar puede estar antes o durante o después de otras acciones. Entonces eso puede, de cierta manera, modificar o implica algún otro tipo de actividades que uno debería tener en cuenta. Por ejemplo, si uno no tiene el chazo y la puntilla, pues el trabajo es conseguir un chazo y una puntilla. Sea que lo busques en tu inventario, o sea que vayas a comprarlo, pero es una cuestión relacionada. Porque lo que hemos visto, y en ese sentido hay que ser muy específico, a veces uno tiende a meter todo como dentro de la misma canasta y no. Si tu trabajo es colgar el cuadro, pues vas a necesitar eso. Pero esa puntilla y ese martillo y ese chazo
no son parte de la tarea. La tarea es colgarlo, punto. Entonces, si no lo tengo, se genera un trabajo relacionado respecto a eso. Y así sucesivamente. Y acá, obviamente de manera resumida, pues tenemos las acciones de definir qué se va a hacer, localizarlo, prepararlo, confirmarlo, la cuestión de diseño. Acá en confirmación, pues se refiere a validar, priorizar qué es lo que se hace y que garantiza el éxito. Entonces, esta cuestión de garantizar el éxito es importante porque no con colgar un cuadro, que vuelvo a decir, se vuelve trivial, pero hay muchas otras actividades más complejas en donde se garantiza el éxito en el efecto pues preciso de que se hace una tarea, pero que eso no es el resultado completo que quería el cliente, por decirlo de alguna forma. Es decir, nos enfocamos solamente a lo funcional o solamente a lo emocional y se puede quedar por el camino algunas cosas. Cabe decir que no todo se puede solucionar, digamos, de la mejor manera a la vez, pero el asunto es que uno sea consciente de eso, que no vaya a ser una mala sorpresa. Así las cosas, tenemos un resultado esperado y esto sigue la misma lógica de la sentencia de la frase anterior. Entonces, que está acá, pues está en blanco. Momento, quién lo hace, por qué lo hace y qué necesita de eso. Misma historia. ¿Cuál es la cuestión? Que está mucho más detallado. Entonces, ¿qué debo abordar? ¿Qué es relevante? ¿Qué es irrelevante? Etcétera, etcétera. Y acá, pues ya podemos lo mismo, mirarlo desde la cuestión tan puntual de la actividad, como empezarlo a mirar con lienzos complementarios, por así decirlo, de la situación general de la empresa ya con las diferentes otros actores que puedan haber. Así las cosas. Tenemos otro lienzo, porque los lienzos están muy de moda. Y en este tenemos otro aspecto. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que acá vamos a ser más profundos sobre el trabajo en particular. Entonces, ese trabajo tiene un contexto en donde se hace, cómo se hace, con quién se hace, todo lo demás. Tiene un rol, tiene una etapa. Aquí a la etapa se pues señalan el efecto wow, que el efecto wow es cuando algo que, bueno, algo no, que la manera en que solucionas algo te sorprende. Entonces uno dice, wow. Otro efecto es el efecto ajá, que es cuando algo llama la atención. Entonces a uno le dicen, mira, ¿por qué no lo resuelves de tal manera? Entonces uno dice, ajá. Pero el efecto wow es cuando ya lo resuelves y dices, wow, me sorprendió. Eso es una muy buena forma. Uno siempre debería, de cierta forma, buscar efecto wow cuando resuelve algo, pero no es tan sencillo. Y la cuestión de ese trabajo, a lo que pues me refería ahorita, pero no de una manera amplia como está acá, de que hay pues un trabajo superior, un trabajo menor y otro tipo de trabajos, pero esto también muy orientado dentro de lo que es la empresa como tal. Entonces, ¿qué sucede con esta metodología? Que como puede utilizarse ampliamente en diferentes aspectos, tanto de la empresa como de solucionar el problema como tal, uno tendría que, o tendería más bien, a traslapar escenarios, a confundir escenarios, a colocar una cosa con la otra, y es una parte, digamos, como negativa de la metodología. Entonces, la cuestión de la metodología es que, al menos desde mi punto de vista, debería hacerse el ejercicio uno a la vez. Entonces, si vas a empezar con tu cliente, lo necesitas el cliente y todo lo demás, y cuál es el trabajo que quiere hacer y todo esto, hazlo completo, y cuando termines, haz el trabajo para mirar lo que desarrollaste dentro de la empresa y etcétera, etcétera. Cuando uno mira las cosas a la vez,
se le puede volver complejo, ¿sí? Y este ejemplo, digamos que permite traerlo a colación. Entonces, si lo ven, este Just to Be Done, este lienzo, nos permite, bajo la misma lógica, pero aplicarlo en otro contexto, ¿sí? Entonces, no voy a ahondar mucho sobre este, porque este no está muy específico al ejemplo que hemos desarrollado, pero no era, digamos, como el objetivo desarrollarlo, porque la cuestión de la tarea a realizar es que este es el lienzo, digamos, básico y volviendo a lo mismo, y es la tarea que uno tiene que realizar. Entonces el resto lo miramos después, pero la metodología es esto. Y dentro de esas ya soluciones que uno pueda generar y todo lo demás, pues ¿qué resulta? Resulta que al final, y digo al final, porque lo ideal es no sesgarse por el camino, porque a veces uno por el camino uno ya se da cuenta que la solución va a ser más costosa que lo que hay. O que la solución no es, digamos, la mejor comparada con otras soluciones. De manera natural, uno pensaría entonces que cuando uno va a desarrollar algo, uno debería estar acá siempre, que es mejor y menos costoso. Y entonces estaría uno obligado o sesgado a que sea esto siempre. Y primero, es muy difícil de hacer, y segundo, no necesariamente. ¿Por qué? Porque dentro de esas cuestiones de emotividad y de todo lo demás, que sea más costoso no quiere decir que sea malo para mí. Porque si yo busco exclusividad, pues que sea más costoso se vuelve mejor porque nadie lo va a comprar, solo yo. Entonces, estas matrices es muy importante hacerlas de una manera muy sensata y no por uno mismo, sino ojalá con los usuarios y los compradores y todo lo demás, pero pidiéndoles que respondan a, no pidiéndoles que te den explicación o que cómo podría, porque ahí se vuelve uno muy complejo porque al menos técnicamente hablando no tendrían la capacidad, pero la cuestión más importante es que estaría sesgado. Entonces, las cuestiones con usuarios se vuelven complejas en cuestiones de sesgo, porque si tú le preguntas algo y si le das algo mejor, pues te va a decir que sí. Y prácticamente a todo te podría decir que sí. Entonces, realmente uno no tendría manera de saber que sí y que no. Entonces, pues para eso hay cuestiones de encuestas, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero la cuestión es que incluso en el peor escenario de que sea peor y más caro, podría funcionar. ¿Cuál es el asunto? Que, pues obviamente este no es un deber ser, este es el mejor escenario, pero pueden ocurrir algunos de estos. Y esto se debe probar con usuarios, se debe probar ya en el mercado de ciertas cosas, validaciones, y hay un asunto también. Y es que no necesariamente lo que uno considere peor es peor. Y creo que el caso de Kodak con la fotografía es el mejor de los casos. Ellos consideraban que una foto digital era peor que una foto, pues como se tomaba de manera tradicional. Por lo tanto, hacer una solución peor ni siquiera la tomaron en cuenta, siendo que ellos la desarrollaron por primera vez. Fueron los inventores, pero la consideraban peor, entonces no la sacaron. Hay otro tipo de consideraciones ahí, de conjeturas. Yo tengo algunas conjeturas al respecto, pero el asunto es que era peor. No podría afirmar si era más o menos costoso, pero definitivamente era peor. La calidad y todo lo demás era más mala. Entonces uno diría, ¿y por qué entonces esta fotografía digital, que es peor, empezó a tener usuarios y finalmente ganó la batalla?
La cuestión es el caso de uso. Quienes usaban las fotografías tradicionales, pues lo hacían para verlas, para regalarlas, para colocarlas en una hoja de vida para que otro las viera y pues querían lo mejor de lo mejor. Pero los que trabajaban en este escenario eran diseñadores gráficos, diseñadores industriales, fotógrafos, etcétera, que no necesitaban tener algo de muy buena calidad, sino necesitaban trabajar con la fotografía, mejorarla, retocarla, modificarla, porque incluso el resultado no era esa fotografía, sino lo que ellos iban a hacer. Y este escenario es mucho mejor, porque no necesitaban más. ¿Y qué sucedió? Pues que lentamente más mala calidad se fue volviendo mejor calidad y le ganó al otro. Entonces, eso es difícil, pero hay que tener la mente bien abierta y no desechar por desechar, pero definitivamente hay casos que uno no se imagina y pues tampoco se trata de llorar sobre la leche derramada de, oh, si yo hubiera hecho, lo tenía. No, pues no lo viste, asúmelo. Es bien difícil, pero definitivamente un producto no necesita ser lo mejor de lo mejor para que funcione. De hecho, me acuerdo, en este preciso momento se me vino a la mente una conferencia de un diseñador dentro de la especialización y nos decía, yo he diseñado cosas que personalmente me parecen feas, horrendas, que yo no las usaría jamás, pero que se venden muy bien. ¿Por qué? Pues no se puso obviamente a la tarea de descubrirlo, pero algún motivo debe tener. Lógico o ilógico. Ya vimos que la cuestión puede ser emoción, o la cuestión puede ser social, o puede ser otras cosas. Pero motivos hay. Así las cosas, vamos a avanzar dentro de esta matriz en donde podemos ya, digamos, trascender o llevarlo a otros escenarios en donde no solamente está la cuestión del diseño o el desarrollo per se, sino la cuestión de toma de decisiones estratégicas. Entonces, ¿qué puede suceder? Que yo puedo decidir hacer un peor trabajo o un mejor trabajo en función también de una estrategia en donde esto me permita estar diferenciado o no, en donde pues simplemente sea discreto y pase comillas de agache y vaya detrás sea un seguidor detrás de quien está ahí a la cabeza de ese mercado, o podría mirar que simplemente hay clientes desatendidos, sobreatendidos, o clientes que así sean algunas cosas malas, eso soluciona y se aguantan ese pedacito porque resuelve el problema, o otro tipo de estrategias. Entonces, al final, ya cuando uno ha terminado el ejercicio, por decirlo de alguna forma, entonces se encuentra ante el asunto de que no es solamente el producto y la tarea que realiza, sino que eso está en un contexto organizacional y en este caso un contexto de mercado. Sin embargo, como bien lo dije, esto debe estar como al final de todo, porque si no sesgo mi solución. Y la cuestión del diseño sí es que pues debe ser, comillas, lo más libre posible para poder llegar a opciones que si uno se sesga no llegaría. ¿Sí? Y entonces, habiendo dicho que eso está en un contexto, pues aquí hay un contexto más grande. Está el contexto de una demanda, está el contexto de un progreso deseado, está un contexto incluso de una confrontación, contratación, y el jobs to be done, la tarea a realizar, está por aquí, dentro de un paso nada más, que viene con unas metas, que viene con unos obstáculos prontos de cómo cumplir esas metas, unos detonadores, etcétera, etcétera, y que voy pasando luego a tomar decisiones hasta llevarlo a una cuestión de venta, de contratación, etcétera, etcétera. Entonces, para dar un contexto mucho más
general. Y dentro de ese contexto general, pues volvemos al caso del taladro, y es que finalmente pueden ser los dos, ¿por qué no? Entonces, acá están los dos por cuestiones prácticas. Uno realizaría su modelo de negocio, para quienes conocen la metodología es claramente diferenciable o reconocible mejor este lienzo, en donde están pues los aliados, las actividades clave, el relacionamiento, las fuentes de ingresos y la propuesta de valor en la mitad. Entonces la cuestión es que no necesariamente genero una propuesta de valor única. Entonces acá esta empresa que tomé como ejemplo puede tener las dos propuestas de valor. La consideración es que al momento de desarrollarlas sí lo hagan separado, un lienzo para una y un lienzo para el otro. Pero la recomendación también es que después de que esté separado, los comparen, porque pueden haber sinergias y pueden haber cosas que uno pues no podría ver si los deja totalmente separados. Entonces es una cuestión como divergencia-convergencia, que también en muchos sentidos es una lógica de diseño. Uy, se me acabó. Creo que me gasté menos tiempo del que pensé, pero eso es bueno porque nos da mucho tiempo para dialogar. Creo que voy a dejar de compartir pantalla y micrófono abierto. Bueno, entonces, preguntas, comentarios, cuestiones a discutir, a compartir, etcétera, etcétera. Creo que todo el mundo está en silencio. Bueno, si alguien quiere participar, tiene el micrófono, la posibilidad de abrir su micrófono o también mediante el chat. Dudas, comentarios. Experiencias, casos de uso, algo en lo que se desee ampliar. Bueno, parece que no hay. No, está todo totalmente claro o fue totalmente oscuro. Sí, señor. Bueno, de parte del programa de egresados y pues para finalizar, Rafael, te agradecemos por brindarnos este espacio, por compartir sus conocimientos. Con gusto. Jessica, muchísimas gracias por la participación. Dicen, me gustó la frase que lo mejor no siempre es lo mejor. Sí, no necesariamente. Sí, hay un comentario de que a veces se pierde mucho tiempo perfeccionando las cosas, y esa es de cierta manera una lógica de la gerencia de proyectos. El mejor proyecto es el proyecto terminado, ¿sí? Así como el mejor producto es el producto en el mercado. Si uno se pone a buscar demasiado, nunca va a terminar. Siempre va a haber algo por hacer, siempre va a ser una cuestión inacabada. Entonces, también, como dice Natalia, mejor hecho que perfecto. Y la cuestión también es que hay diferentes escenarios que te permiten hacer diferentes cosas. Entonces, por eso también la lógica de falla barato y falla rápido, falla rápido, falla barato y todo lo demás, porque es cuando lo colocas ya en el mercado
cuando se termina de validar y cuando tienes que tener la habilidad de hacer esas mejoras o esos cambios que te pide el mercado para que sea más exitoso. Porque si lo ponemos a pensar incluso de una manera como más personal o incluso de una empresa, necesita que cumpla una tarea. ¿Sí? Yo necesito zapatos para protegerme los pies, punto. Y si ya es algo específico, uso algo específico, pero no todo lo hace todo. Entonces hay que tener bien claro cuál es esa función, por qué es que me compran, para qué me compran, y todo se vuelve maravilloso. Al menos en la práctica se vuelve mejor. Bueno, creo que ahora sí no hay muchos más comentarios. Está el formulario a diligenciar, de asistencia, de consideraciones, de evaluación, etcétera, etcétera, que esperaremos atentos y pues ustedes me dirán. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su asistencia y el programa de reiterar a Rafael los agradecimientos por este espacio, por compartir los valiosos conocimientos. Esperamos que este sea un espacio pues constructivo y de gran aporte y beneficio para ustedes. Y les reiteramos nuestro interés en que sigan participando en estas actividades. Muchas gracias por su participación y que tengan muy buena noche. Buenas noches. Una manita levantada, creo, se fue por error. No, se fue por error. Estaba queriendo salir.